Hemos titulado la enseñanza de esta mañana El peso del pasado. ¿Cómo ven ustedes a ese señor arrastrando esa bola de hierro? Un poquito encartado, ¿sí o no? El pasado de cada uno de nosotros puede llegar a ser eso. Un yugo, una esfera gigante de hierro que nos impide ¿qué cosa? ¿Qué cosa le está impidiendo avanzar? La Biblia es muy clara cuando dice que nosotros debemos olvidarnos del pasado. El pasado a nosotros no nos sirve, así sea bueno o malo. El pasado tiene el poder, cuando estamos anclados a él, de generar ese efecto. La Biblia enseña que la vida cristiana es de constante avance. Uno no se estanca, uno no se queda en el mismo lugar. Todos los días uno avanza en ese camino, en esa senda, y es transformado por Dios. Pero ¿sabe qué lo frena a uno en ese caminar? Lo que hicimos en el pasado. Y vamos a verlo hoy. Y vamos a aprender cómo vamos a librarnos de cosas que hay ahí en nuestra mente, en nuestro corazón, en nuestras emociones. Cosas que tú recuerdas y de repente que te generan rabia, dolor, enojo, tristeza, nostalgia. La nostalgia también, aunque a veces son recuerdos bonitos, a veces es peligroso. Porque decimos, ay, tan bueno que era. Y tenemos como la idea de que no va a volver un tiempo bueno. Y la verdad es que la Biblia enseña que el Señor hace nuevos todos los días. Amén. Y que tiene cosas buenas para nosotros mañana. Y nos puede sorprender con cosas buenas. Pero el pasado puede generar una gran dificultad. La vida cristiana, según el apóstol Pablo, que escribió 13 cartas, y en muchas de esas cartas él menciona que la vida cristiana hace la analogía con una carrera de atletismo. Ustedes conocen la carrera de atletismo, que tiene un caminito por donde uno tiene que transitar, ¿cierto? Y no se le puede pasar al otro. Cada uno tiene su propia senda. Pero esta carrera no es contra otros. Nosotros no competimos entre nosotros. A ver quién es más santo, quién ora más, quién da más, quién es más bueno. Porque cada vez que nos comparamos con otra persona, ustedes han escuchado Desiderata. Dice que uno no te compares con otro, porque o vas a encontrar siempre a alguien peor que tú o más. Y eso te hará mala persona. Uno no debe compararse con nadie, solo con alguien, con un ser, que es Jesús, que es la meta. Entonces en esa carrera, tú estás compitiendo contigo mismo. No tienes que estar echándole codo a nadie. Y tu meta es Jesús, es llegar a ser como Jesús. ¿Qué propone la Biblia? ¿Qué propone el Espíritu Santo? ¿Cuál es la función del Espíritu Santo? Hacerte más parecido a Jesús. Esa es tu meta. Por eso decimos que la vida cristiana no es estática. Tú eres hoy mejor de lo que fuiste ayer y mañana serás mejor que hoy. Es lo natural y lo normal en nuestra vida cristiana. Nadie se vuelve la gran persona de un día para otro. No vamos a alcanzar ser como Jesús de un día para otro. No nos frustremos por eso. Es un proceso. Y cada cual lleva el proceso a su ritmo. Y hay gente que lo mira a uno y dice, usted todavía no ha podido, yo ya no sé qué, usted todavía no ha podido ayunar 21 días. Donde yo haga eso me desaparezco. Hay personas que se están mofando en otros, porque alcanzan ciertos logros religiosos y ven que otros no. Eso no es la vida cristiana. ¿Sabe? Entre más avanza usted en la vida cristiana, más humilde es usted. Más humilde. No más orgulloso, no. El orgullo demuestra que estamos lejos. Que en esa carrera estamos apenas arrancando.
que es muy humilde, seguramente va muy adelante. Bien, teniendo en mente esta idea del atletismo, de la competición, del esfuerzo, porque para ser un atleta hay que esforzarse, ¿o no? No cualquiera sale a correr. Si usted no se prepara, sale a correr y le da la pálida. Al primer pique, se va a desmayar. A los 100 metros queda. Ahí queda. Uno tiene que adecuar el cuerpo. ¿Usted ha visto cómo entrenan? Se levantan muy temprano y trotan yo no sé cuántas horas y la alimentación y bueno, y en fin. Así es la vida cristiana, es un constante esfuerzo por ser cada día mejores. Pero hay una buena noticia, es que no lo hacemos solos, porque es un trabajo muy arduo. Es más, sería imposible que tú quisieras cambiar por tu propia fuerza, dejarle toda la fuerza de voluntad. Hay cosas que tú logras con fuerza de voluntad y hay gente que ha logrado grandes cosas con la fuerza de voluntad, pero no todo se logra con la fuerza de voluntad. Necesitamos una ayuda y es la ayuda del Espíritu Santo. Él, cuando habita en ti, dentro, te transforma y vas a ver cómo empiezas a ser una nueva persona. Bien, entonces la meta, mis hermanos, es esta. La meta principal de la vida cristiana es parecernos a Jesús. Sencilla. Esa es tu meta, ser más como Jesús. ¿Cómo lo dice el apóstol Pablo en Romanos 8:29? Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo. Dios nos escogió, nos eligió desde antes de la fundación del mundo, dice la Biblia, para hacernos Él. Noten que Él es el que lo hace. Para que fuesen hechos por el Espíritu Santo, ¿cómo? Conformes a la imagen de su Hijo. Les pregunto, humanamente, ¿qué sabemos? ¿Cómo era Jesús? ¿Era buena gente? ¿Cómo era Jesús a la hora de amar? A ver, ¿qué tanto amaba Jesús? ¿Cómo era para perdonar? Para obedecer al Padre, para tener compasión. Excelente en todo. Por eso es que nos debemos comparar a Jesús. Amar como Él amaba, perdonar como Él. ¿Te acuerdan que aún en la cruz, después de ser azotado, dice: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen? ¿Cuántos de nosotros, si se nos atraviesa un carro en la vía, nos provoca bajarnos y cascar al que... Y a él lo escupieron, lo abofetearon, le arrancaron la barba, lo empelotaron, lo desfiguraron, y todavía puede decir: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen? Una persona, un cristiano que ha avanzado en esa meta, perdona fácil, no se queda pegado en cosas, olvida. Tiene la chaqueta impermeable que todo le resbala, que no permite que nada se le quede, que nada se le pegue, porque eso nos va a amargar la vida. Entonces, ¿cuál es la meta principal de la vida cristiana? Es llegar a ser como Jesús. No es como muchos enseñan hoy día, es que te vuelvas rico, millonario, que logres todos tus sueños, que llegues al éxito, que... No. Eso es efímero. No. La razón de ser de nuestro esfuerzo, de dedicación por venir a la iglesia y por estudiar la palabra, es ser como Jesús. Acompáñame entonces a nuestro texto base de hoy, que es Filipenses 3, del 13 al 14. Un escrito del apóstol Pablo desde la cárcel en Roma, que a pesar de que está en la cárcel, él está contento, él está feliz, él está tranquilo, él está confiado, y él quiere que la iglesia también lo esté. Y allí en esa carta, él habla acerca de esa carrera, él habla acerca de esa meta y de cómo él se esfuerza día a día por ser más como Jesús. Aproximadamente la vida ministerial del apóstol Pablo fue de 30 años. Y podemos decir que no hay otro cristiano más aventajado en esa carrera que el apóstol Pablo. De todos los seres humanos, el apóstol Pablo era un hombre que seguramente nos llevaba ventaja en torno a este proceso.
Pero humilde, cuando usted lee las cartas del apóstol Pablo, usted descubre la humildad del apóstol Pablo. A veces pareciera que no fuera humilde. ¿Sabe por qué pareciera que no fuera humilde? Porque hay una falsa humildad cuando usted quiere parecer humilde, usted es el más orgulloso. Cuando uno quiere pasar de humilde, es cuando más orgulloso es. Pero no, él inclusive habla de sí mismo y de lo que ha logrado en el Señor, pero con profunda humildad. Entonces él nos habla hoy de cómo ha sido su carrera, de cómo ha sido su avance en esa lucha, y dice esto: hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, porque en esta tierra no lo vamos a alcanzar. Tú no vas a ser como Jesús en esta tierra, déjame decirte, tristemente, aunque la vida cristiana consiste en llegar a ser como Jesús, nunca vamos a llegar a ser como Jesús. La vida cristiana consiste en tratar de ser como Jesús, pero no llegar a serlo. Sí habrá un avance, sí habrá una transformación, pero está reservada para la eternidad, cuando estemos en el cielo, que seremos así, perfectos. Y por eso lo reconoce, dice: hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago. Y aquí está el punto especial de nuestra enseñanza de hoy. ¿Qué hace él para poder avanzar en ese camino? Olvidando ciertamente lo que queda atrás. Si tú quieres avanzar en esta senda, te toca olvidarte de tu pasado, bueno o malo. Olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante. Cada uno de nosotros tiene todavía, si Dios lo permite, mucha vida por delante. Y mañana tendrás de parte de Dios un día para vivirlo. Y quizás un año más, una década más. Hay algo que está delante y tienes que verlo con esperanza, porque ahora estás en Cristo Jesús. Ahora Él controla tu vida. Olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta. Como les dije, él siempre hace una analogía en esa competición de atletismo con la vida cristiana. Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios, pero en Cristo Jesús. Hay un supremo galardón que es la eternidad, pero en el proceso, mientras estamos en la tierra, es parecernos a Jesús. Como dos metas, ¿no? Mientras estemos vivos, parecernos a Cristo. Y luego, ir al cielo. Bien, quiero que entonces que analicemos estos dos versículos, empezando por la palabra olvidando. Creo que es la palabra clave. ¿Cómo hago para avanzar en mi vida cristiana? Necesito olvidarme. Olvidar es sacar de la mente, es no prestar atención, es dejar de pensar en algo. Dejar en el pasado tanto lo bueno como lo malo. Yo quiero hacerte esta pregunta. ¿Qué hay en tu pasado que te amarga hoy? ¿Qué hay en tu pasado que cuando lo traes a tu mente te entristece, te aflige, te amarga, te enoja, te da vergüenza? Hay cosas que no queremos que nadie sepa de nuestro pasado. Nosotros mismos nos avergonzamos de eso. Y dice la palabra, no te acuerdes más de eso. ¿Sabe quién se aprovecha de eso? El diablo. El diablo es el que, si por ejemplo pecaste con estilo, él va a venir a decirte, acuérdese de usted lo que hizo. Y entonces esa culpa genera como esa sensación de que usted no es digno, de que Dios no tiene propósito con usted. ¿Yo para qué voy a una iglesia si yo he sido esto, si yo he hecho esto, si yo... Y no, mis hermanos. Hay un deseo de Dios porque usted se olvide, porque Él mismo se olvidó de su pecado. Cuando usted se arrepintió, dice la palabra que Él cogió sus pecados y los llevó al fondo del mar.
a lugares en donde ni siquiera el ser humano ha ido, en el fondo más profundo del mar. Dios no se acuerda del pecado del cual nos hemos arrepentido. ¿Para qué se acuerda usted? ¿O para qué se lo recuerda también a otros? No aprovechamos incluso eso y nos gusta restregarle al otro todo lo malo que ha sido. Porque sabemos que eso inflige dolor. Dejar en el pasado tanto lo bueno como lo malo. También hay cosas buenas. ¿Qué cosas tienes de tu pasado que tú dices, no, yo creo que esos tiempos no van a volver, no, yo creo que no voy a ser feliz como fui cuando, ¿sí o no? Cuando fuimos niños, por ejemplo? ¿Sabe usted que la ciencia ha descubierto que después de la niñez hay otra etapa de la felicidad que es después de los 60 años? Que la curva de felicidad en el mundo empieza a los 60 años. Que la gente a los 60 comienza a vivir todo lo que no pudo vivir de joven. Es que de joven hay muchas cosas que uno no lo dejan tener paz. Cuando ya tienes 60, muchos ya no trabajan, tienen una jubilación, nietos, familia, se pueden dedicar a la fotografía, se pueden dedicar al bonsai, se pueden dedicar a hacer algún deporte. El único país que no cumple con esa curva de felicidad es Rusia. Rusia es el país más triste del mundo. Allá la gente estira trompa hasta después de los 60. Pero mis hermanos, en Cristo el futuro nuestro es mejor que el pasado. Tú puedes tener un mejor futuro que lo que has vivido. Y ese es el deseo de Dios. Así que hay que dejar tanto lo bueno como lo malo. Entonces, hay que olvidarse del pasado. Luego dice, en la vida del apóstol Pablo, en el mismo Filipenses, él menciona las cosas que eran buenas, pero que él dice no me sirven de nada. Él era, acompáñeme, leemos rápidamente allí, del 5 al 9. Todas las credenciales religiosas de él, dice, circuncidado al 8º día, recuerden que él es judío, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley fariseo, en cuanto a celo perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley irreprensible. Pero cuántas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Él dice, todas esas cosas que yo he hecho en el pasado buenas, en Cristo ya no tienen ese mismo valor. Hay gente que se aferra y no son felices por cosas que lograron en el pasado. Ahorita les voy a dar un ejemplo mundialista de la selección de Argentina, que me pareció muy interesante. ¿Cómo puede afectar en nuestra mente pensar en los triunfos pasados o en las derrotas pasadas? ¿Cuántas personas viven de triunfos pasados y no piensan y no avanzan? A eso le pasó al apóstol Pablo. Entonces, lo bueno que tú puedas tener en tu vida, comparado con Jesús, déjalo atrás. Y lo malo, él persiguió la iglesia. Él antes de ser llamado, les dije que él tuvo 30 años sirviéndole al Señor, pero antes de eso, él persiguió a todos los cristianos para matarlos. Imagínense un hombre que separaba familias, que mataba papás, que les quitaba la vivienda, que los desplazaba, los hacía huir a otros territorios. Y él creía que estaba haciendo bien persiguiendo la iglesia del Señor. Cuando él se hace cristiano y ahora él entiende, ahora él es perseguido, dice, ¿cómo fue posible que yo hubiera sido tan malo? Que permití que a Esteban lo mataran a piedra, un hombre que estaba predicando el evangelio, y yo di la orden, mátenlo a piedra. Usted sabe lo que es morir apedreado. Y este hombre que está muriendo apedreado tiene las mismas palabras de Jesús cuando dice, Padre, no le tengas en cuenta a ellos este pecado. Y se murió, lo mataron a piedra, y ahí estaba Saulo de Tarso, antes de ser llamado Pablo, consintiendo con la muerte de Esteban. ¿Ustedes se imaginan cómo le remordería la conciencia al apóstol Pablo acordándose de todo el daño que le hizo a la iglesia que ahora él defendía?
Eso no lo iba a dejar dormir, eso no le iba a dar paz, eso no lo iba a dejar tranquilo. ¿Cuántos pecados terribles cometimos en el pasado que cuando traemos al presente no nos dejan tener paz? Se sabe de mujeres que han abortado y no logran descansar del hecho de que tomaron esa decisión y sufren. ¿Y sabe qué dice el Señor? Olvídate de eso. Yo te perdoné. Si tú has venido a mí y me has pedido perdón por eso, tranquila, tranquilo. Así haya sido el peor ser humano. Olvídate de eso. Ya no permitas que tu alma esté anclada a ese pasado. Ahora eres una nueva criatura, un hombre nuevo, una mujer nueva. Porque ya habéis oído acerca de mí, de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo, que perseguía sobremanera la iglesia de Dios y la asolaba. La asolaba. Es un término que habla de coger un campo y pelarlo hasta que se le ve la tierra, no dejar ni una matica verde. Él cómo se sentía, cómo llegó a sentirse. 1 Corintios 15, de 9 al 10 dice, porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguía a la iglesia de Dios. Se llegó a sentir indigno de ser apóstol. Pero aquí es donde viene el mensaje de esperanza. Él no se quedó ahí. Él recibió ayuda del Espíritu Santo y sigue diciendo, pero por la gracia de Dios soy lo que soy. Ya, hoy soy una nueva persona por la gracia de Dios, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Y aquí es donde viene el orgullo humilde, porque es un hombre que está demostrando, está hablando de verdad, pero no está chicaneando. Él es humilde. Y su gracia no ha sido en vano para conmigo, antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Él no se quedó pensando en eso. Dijo, yo ahora trabajo por la iglesia hasta las tripas. Y sí, ¿cuántas veces estuvo en la cárcel? ¿Cuántas veces lo azotaron? ¿Cuántas veces lo golpearon? ¿Cuántas veces fue perseguido? Por la iglesia, por amar a la iglesia. Realmente lo estaba cumpliendo. Bien. Mis hermanos, ¿qué es lo que hace posible que tú puedas tener una esperanza? Que cuando viniste a Cristo, Él te dio una vida nueva. Piense en una hoja llena de mamarrachos. O piense en una hoja, en un documento judicial en donde habla de todos los delitos que usted ha cometido. Y piense que esa hoja, por la gracia y la misericordia de Dios, se blanqueó, se borró. Que usted muestra esa hojita y ya no hay absolutamente nada en su contra. Porque resulta que ahora usted tiene una vida nueva. Esto hay que entenderlo como es. Una vida nueva es 0 kilómetros. Una vida nueva es la oportunidad de empezar de cero. Eso es lo que obtenemos cuando venimos a Jesús. Que Él mismo ha borrado lo que antes nos condenaba. Él lo borró. Mire, 2 Corintios 5:17 dice el apóstol Pablo, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, nueva creación es. Las cosas viejas, ¿qué les pasó a las cosas viejas? Las cosas viejas pasaron, déjelas allá, ya no mire más para atrás. He aquí, todas las cosas que ahora lo rodean a usted son hechas nuevas. Ahora hay una esperanza, ahora hay un gozo, una alegría de saber que tenemos una nueva vida. Hay más textos que hablan acerca de esto. Romanos 6:4 dice, porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo. Cristo murió en la cruz y en esa muerte mueres tú también, muere tu pasado. Pero tú no te quedas muerto, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros resucitamos, pero a una vida nueva, a una nueva vida. Venir a ser cristianos, venir a tener una vida nueva. Dice la Biblia que uno nace de la carne, que uno nace de la mamá. Pero también dice la Biblia que uno nace del Espíritu. Y nacer del Espíritu es
empezar de nuevo. Borrón y cuenta nueva. Gálatas 6:15 dice, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale nada ni la incircuncisión. Está hablando de una práctica religiosa judía, pero en nuestro caso que no tenemos prácticas como esas de circuncidar a nadie, sí tenemos una gran cantidad de otras tradiciones religiosas y la Biblia dice, nada de eso importa. Cumplir con esas tradiciones, cumplir con todos los mandamientos, lo que realmente importa es ser una nueva persona. Que hay mucha gente que se la pasa cumpliendo ritos religiosos y si es la misma persona, la misma gente maluca, amargada, peleona, blasfema. Y dice la palabra, de nada sirve cumplir con todos esos requisitos. Lo que es la vida cristiana no consiste en llenarse de más ritos. No es que voy para el culto, es que voy para el ayuno, es que voy para la vigilia, es que voy... No, eso puede estar. Chévere por eso. Pero lo que nos hace cristianos es la nueva vida. Es ser una nueva persona. Es que la gente lo mire y diga, venga, ¿a usted qué le pasó? Usted es como diferente. Dice la palabra que hasta el rostro se hermosea. Por eso usted me ve tan bonito hoy. Amén. El hermano Octavio es bonito, ¿eh? Sí. La gente cristiana, al cristiano se le tiene que notar que es cristiano. La gente tiene que decir, mira, usted es como diferente. O ¿usted qué se hizo? Claro. No, lo que pasa es que soy una nueva criatura. Soy una nueva persona en Cristo. Fui a Jesús, conocí a Cristo, acepté que Él murió por mí en la cruz. Él me perdonó, me lavó. Y mírame, soy una nueva persona y vivo bueno. Y ya el pasado no me importa, yo solamente miro hacia el futuro, hacia lo que Dios tiene preparado para mí. Y cada día quiero ser más como mi Señor. Amén. Ciertamente olvido todo lo que queda atrás y prosigo a la meta. Es la otra frase que tiene el texto. Tú olvidas lo que tienes atrás. Si yo estoy compitiendo, ¿qué pasa a un atleta de esos si se pone a mirar para atrás? O sea, ¿eso cómo se han enredado corriendo y pierden la carrera, se costalean? Ellos no miran ni siquiera para los lados. Cuando usted mira a un atleta de esos, ellos tienen la mirada fija hacia adelante. Saben que si, inclusive no se pueden ni mirar los pies, se enredan. No, es la mirada fija hacia adelante, hacia la meta. ¿Hacia dónde estás mirando tú? ¿Qué es lo que tú estás queriendo alcanzar? Hacia allá es donde tú tienes que mirar. Y él decía, yo prosigo a la meta. La meta es Cristo, la meta es la vida eterna. Y ahí es donde habla en otro texto en Corintios de esa carrera. Dice, ¿no sabes que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Corred de tal manera que lo obtengáis. En otras palabras es, aunque la salvación es gratuita, aunque Cristo murió por ti y no tienes que pagar por eso, esfuérzate por ser como Él. Esa es la parte que nos corresponde. Sé como Jesús y esfuérzate porque no es fácil. Todos los días uno tiene que luchar contra sí mismo. Cada vez que el Espíritu Santo le dice, hey, no seas así, hey, no hables así, hey, no mires así, hey, hay que obedecer para llegar a ser como Jesús. Ahora el ejemplo que les dije, ya para ir terminando. Resulta que la selección de Argentina, amada por muchos, odiada por otros, o más bien, odiada por muchos, querida por pocos. Esos argentinos tienen algo, qué cosa tan horrible. Usted les puede ir ganando. En el último minuto le meten tres en un momentico. Ellos tienen una mentalidad que en este mundial se notó. Pero yo les hago el ejemplo, si ellos han jugado 7 finales de mundiales, han perdido 4 y han ganado 3. Si hubieran ganado esta, pues hubieran sido 4 victorias y 3 pérdidas. Ellos ganaron en el 78 dirigidos por un jugador, pues todos los más cuchitos saben. Mario Kempes. En el 86 en México con Diego Maradona y en Qatar 2022 con Lionel Messi.
Pero usted se imagina donde ellos salgan a la cancha de esta manera diciendo, pero es que nosotros hemos perdido 4 finales. ¿Cómo juega alguien que está pensando es en la derrota? ¿Será que los argentinos salen pensando así? ¿O qué tal esta otra? Pensando en el pasado, pero en las victorias. Venga, pero si nosotros ya ganamos la del 2022. Pues ya somos famosos. ¿Sí o no? Messi pudiera decir, pues ¿para qué más forzar si ya gané, si ya tengo la fama, tengo el precio? Pero ¿usted cómo los ve? ¿Usted cómo ve la actitud? Ellos tienen una meta. A ellos no les importa el pasado. En el pasado hemos perdido, no importa. Hemos ganado, tampoco importa. Yo quiero ganar otra vez. Pastor, Señor. me decía con respecto a este tema, me decía Camilo qué día, hablando pues de Argentina, Camilo, el esposo de Viviana, que allá es muy diferente desde la formación desde niños, ¿no? Porque aquí forman un campeonato de niños y cada equipo tiene 10 o 12 jugadores o hasta 20 niños que forman un equipo y ese gana y a todos le dan medallas. A todos le dan medalla y al equipo que los enfrenta también le dan otra medalla. Allá no, allá es diferente, allá el niño que ganó, a ese es el único que premia. Entonces crean en el niño una mentalidad de competición, de verdad. Aquí el Camilo llevaron a Matías a competir no sé en qué y él no quedó contento porque él fue el ganador, pero a todos les dieron la misma medalla. Entonces desde ahí se crea la mentalidad, ¿qué esfuerzo, qué te decía? Tengo que esforzarme si voy a recibir igual si me esfuerzo o no. Si gano me dan medalla, si pierdo me dan medalla. Sí, entonces es una diferencia que hay en la formación. Así es, pero de alguna manera es la mentalidad que tú y yo debemos tener en el reino de los cielos. Vivir la vida cristiana no es fácil. Tú tienes un enemigo que se llama Satanás y va a querer tirarte con toda. Si alguien le tiene ganas de dañarlo, si alguien tiene ganas de dañarlo a usted es el diablo. El diablo ya no está peleando con la gente afuera porque él está relajado, pues la gente afuera está viendo como él quiere. Pero él al que ve que quiere caminar como Jesús y él le va a tirar. Y si tú no te pones las pilas a poner la mirada en la meta, vamos a caer por cualquier cosa y vamos a ser unos cristianos así demasiado mediocres. Y ahí es donde la gente nos va a señalar y va a decir, vea, y es que el cristiano, es que es nuestra culpa, no es la culpa de Dios. Dios no tiene la culpa. Él es perfecto, Él es santo, Él es bueno, Él es glorioso. Pero ¿sabe qué? Lo juzgan a Él por nosotros. Entonces ven un cristianito así bien flojo, bien pecador. Parece que los únicos que no pudieran pecar son los cristianos. Los de las demás religiones pecan y nadie les dice nada. Pero un cristiano no puede. La gente sabe eso. Tiene los ojos puestos en nosotros. Entonces, mis hermanos, no es pensar en los triunfos pasados y confiarnos. No, pues yo en el pasado fui bueno. Yo en el pasado fui a la iglesia. Yo en el pasado me leí la Biblia. Yo ya hice. No. Ojo con eso, porque usted está en una carrera. Esa carrera no ha terminado. Pero tampoco pienses, pero es que yo no he podido. ¿Yo cuántas veces lo he intentado? Yo he tratado de dejar ese vicio y no he podido. No. Tú sí puedes. El Señor te ha hecho una nueva criatura. El Espíritu Santo está contigo. Tienes que esforzarte y tienes que buscarlo. Por eso no está bien que un cristiano diga, no puedo, no soy capaz, esto me quedó grande. Pastor, no he podido dejar ese vicio, no he podido abandonar a esa mujer que no es mi esposa, no he podido, espere. ¿Cómo que no? No ha podido, no ha querido. No ha querido. El cristiano peca es porque quiere. No porque no puede dejar de pecar, porque al ser nuevas criaturas, mis hermanos, y al nacer en el Espíritu, ya el pecado no nos la monta como antes. Ya usted tiene dominio sobre el pecado, lo que dice la palabra. Bien. Termino. Esto no sabemos si lo escribió el apóstol Pablo. Hebreos es una carta bíblica y no sabemos quién la escribió. Algunos dicen que fue Pablo.
Pero sea como sea, quien lo haya escrito enseñó algo muy tremendo en torno a esto que estamos hablando hoy. Y dice, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia. Esa bolota que vimos ahora empezando de hierro, puede ser un pecado, pero puede ser un peso. Un peso es cualquier cosa, que no sea pecado, pero es un peso, es algo que tú arrastras ahí, innecesariamente. Despójate, dice la Biblia, suéltate de eso, despojémonos de todo peso y del pecado que nos hace y corramos con paciencia. Pero la palabra paciencia no es sentarse a esperar. Esta palabra, uponome, en griego, significa esforzarse, ser valiente, ser aguerrido. Esa paciencia no es pasiva, es de esfuerzo. Corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos, ¿en dónde? Jesús. En el pastor, en el hermanito, en la iglesia, en Jesús, porque es al que nos vamos a parecer. Es la medida, es nuestra medida, es Jesús. Si tu medida es una persona, vas a tener muchas razones para pelear, pero si tu medida es Jesús, estás embalado, no tienes nada que hacer. O eres, porque Él ya lo logró. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Para que oremos, les hago esta pregunta. ¿Hay en tu vida pasada algo de lo que deberías despojarte? ¿Qué hay? ¿Qué sabes hoy de algo que te frena, que te amarga, que te entristece, que te encadena al pasado? Y oremos por eso. Oremos para que el Señor haga esa obra. Con esta esperanza. Leo esta esperanza y oramos. Esta promesa que hace el Señor en el Antiguo Testamento, en el libro de Isaías. Y ahora Dios le dice a su pueblo, a nosotros. Esto suena como a profeta, ¿sí o no? Como yo fuera un profeta. Y a mí me alegra ser profeta en ese sentido, porque no soy de esos profetas que le dice a usted, vas a tener plata, y te van a llamar de Estados Unidos, y te van a dar una... La palabra profética que vale es esta, la que está escrita. Y cuando la palabra dice, y ahora Dios le dice a su pueblo, es porque Dios no está hablando a nosotros hoy, te está hablando a ti, Dios. No recuerden ni piensen más en las cosas del pasado. Eso lo dice Dios, te lo manda a decir Dios. Yo voy a hacer algo nuevo. ¿Quién es el que lo hace? Dios. A través del Espíritu Santo. Él lo hace. Yo voy a hacer algo nuevo y ya he empezado a hacerlo. Ya empecé a tocar tu corazón. Ya empecé a hurgar en lo profundo de tu ser. Ya no puedes ser el mismo. Una vez que Él empieza, mis hermanos, ya no hay quien lo detenga. Estoy abriendo un camino en el desierto y haré brotar ríos en la tierra seca. Ahí donde tú no tienes esperanza, es en donde Dios hace un milagro. Hace una obra extraordinaria. Pongámonos de pie, vamos a orar con esta esperanza.